Bienvenidos, Dios les bendiga. Hoy con nuestra clase sobre la integridad, una de las virtudes del carácter cristiano ideal. Nuestra introducción dice, ¿cómo ejercemos nosotros el trabajo en la iglesia del Señor? Dice, ¿cuánto comprendemos la labor que Cristo nos ha asignado? La ciudad de Tesalónica estaba plagada de vicios y de seductores atractivos que hacían muy difícil de mantener la fidelidad y la pureza cristiana en un ambiente hostil y cargado de presiones. El apóstol Pablo y los misioneros tenían la responsabilidad de arrancar, de arruinar, derribar y destruir todo lo que se oponía al Señor. Pero como pastor debía cumplir con la tarea de plantar y edificar en los creyentes una vida sólida, formada y transformada de acuerdo al carácter de Cristo. La exposición de su vida como una muestra de la vida de Cristo en conducta y en acciones es un gran ejemplo de Pablo que debe calar en la vida de la iglesia de hoy. A vivir nosotros con integridad la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Punto 1. Los siervos del Señor necesitan ser aprobados por Dios. La visita de Pablo a Tesalónica no resultó vana. Vamos a estar en Primera de Tesalonicenses 2, verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo fue a Tesalónica con Silas después de haber predicado en Filipos, Hechos 17, del 1 al 4. Ahora él les escribe a los hermanos para testificarles del fruto de aquel viaje misionero. Les dice que no fue en vano su visita y ellos mismos lo podían testificar. Dios respaldó la predicación de ellos con manifestaciones del poder de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo, Primera Tesalonicenses 1:5. Fue tal la obra del Señor que los que adoraban ídolos se convirtieron, 1:9. Verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Cuando Pablo le reprendió el demonio de adivinación a aquella muchacha que iba atrás de él diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, los azotaron con varas, los encarcelaron, les pusieron sus pies en el cepo, tanto a Pablo como a Silas, en Hechos 16, 22, 24. A este incidente es que se refiere Pablo en este verso 2. Y después de ser liberados milagrosamente, tuvieron denuedo. Eso significa confianza en Dios para ir a Tesalónica a anunciar el Evangelio. Así que cuando nosotros pasemos por un momento difícil por la causa del Evangelio, debemos pedirle al Señor la valentía que necesitemos para seguir en el trabajo de su obra confiando en Él. Pablo dice al final de este verso cómo en Tesalónica él anunció el Evangelio en medio de gran oposición. La predicación de la palabra tenemos que saber que genera oposición en los no creyentes. Esto con el fin de estar preparados y no permitir que esto nos desanime. Punto B. Pablo y sus colaboradores fueron aprobados por Dios para predicar a Cristo, verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. En esta porción de la carta, Pablo nos da la manera de cómo Dios los aprobó para poder predicar el Evangelio.
En este verso 3, Pablo se refiere al trabajo de exhortación que él y Silas hicieron en aquella comunidad. Esta palabra exhortación en griego es paraklesis, el mismo término que se usa para consolador, parakletos, en Juan 14:16. También se utiliza en Primera de Juan 2:1 para referirse a Jesús como nuestro abogado. Esta obra de consolación, dice Pablo, que no procedió de error. Estoy continuando con el verso. Este término error se usaba en griego para describir a planetas errantes o estrellas fugaces. Así es como les explica Pablo que esta visita fue bajo la dirección del Señor. Y él y Silas lo hicieron con una conducta y motivos íntegros. No tuvieron el propósito de obtener ganancias deshonestas, ni su predicación fue por avaricia, verso 4, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En verdad, Dios prueba a sus siervos de diversas maneras, y cuando han pasado victoriosos a través de las pruebas, entonces los aprueba. Ejemplo tenemos en Moisés, cuando pasó los 40 años en el desierto hasta que Dios le confió la tarea de ir delante del faraón. Timoteo, como Pablo le dice en 2 de Timoteo 2:15, que procurara diligentemente presentarse a Dios aprobado. La idea es, al ser aprobados, se les puede confiar y encargar la responsabilidad de hablar las buenas nuevas de salvación. 1 de Corintios 9:17. Nuestra primera pregunta: ¿qué recibe un siervo aprobado? Punto 2. Los ministros de Cristo deben ser tiernos al tratar con los discípulos. Pablo y otros ministros no usaban palabras lisonjeras al tratar con los santos. Verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Palabras lisonjeras se refiere a halagar a otros sin sinceridad para obtener beneficios propios. Según este verso, Pablo y sus colaboradores hacían la obra de Dios con transparencia y sinceridad. No usaron de lisonjas para evangelizar a los hombres de Tesalónica. Pablo agrega que Dios es su testigo, que no encubrieron ellos avaricia al ministrar en aquella ciudad. Esto también testificó Pablo a los ancianos de Mileto en Hechos 20:33. Esto nos indica lo confiable de su carácter cristiano. Verso 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Otra de las muestras del carácter íntegro del ministerio de Pablo y de sus colaboradores, en los que se encuentra Bernabé, Hechos 14:4-14, Andrónico y a Junías en Romanos 16:6-7, a Santiago, el hermano del Señor, en Gálatas 1:19, entre otros. Aunque pudieron, dice Pablo que no lo hicieron, enseñándonos que ningún siervo debe de aprovecharse de la honra que la palabra le confiere. Punto B. Los obreros deben desarrollar un sano afecto por los hermanos. Verso 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ellos no solo no hicieron lo incorrecto, sino que hicieron lo recto y lo nacido de un corazón lleno del Espíritu Santo. Ser tiernos,
que implica empollar, promover, fomentar, cuidar. ¿Qué cosa? La obra de Dios en aquellas vidas que recién habían nacido en el Señor. Cuando se usa el amor como el vínculo perfecto, podemos estar seguros que habrá fruto de parte del Señor. Verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. En este verso se deja ver un amor que va más allá de las palabras. Cuando el corazón del siervo arde con un amor como el que aquí se nos dice, el obrero está dispuesto a entregarse a otros, está dispuesto al sacrificio que sea necesario. Así que nosotros orémosle al Señor por nuestra integridad y por ese amor, para que cuando ministremos vean a Cristo a través de nosotros. Segunda pregunta: ¿a qué está dispuesto un siervo que en su corazón arde el amor que nos describe el verso 8? Punto 3. Las palabras de los ministros deben ir acompañados de una conducta santa. Pablo y sus compañeros tuvieron una conducta irreprensible, verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Al leer este verso nos dejan claro que nuestro comportamiento, en este caso como siervos de Dios, deja huellas entre quienes servimos. La decisión de Pablo y Silas de trabajar, y aquí se explica que era un duro trabajo, y tener ánimo para predicar, para enseñar y cuidar la fe al punto de no ser gravosos para ellos, transmitieron un mensaje de un valor incalculable: la pureza de corazón, amor a la obra de Dios y una integridad digna de imitar. Un creyente conectado con el Espíritu Santo mueve corazones, convicciones, altera comportamientos e introduce a los que lo ven a la fe de la obra poderosa y perfecta del Señor. Los hechos de estos siervos respaldaron sus palabras. A eso es lo que podemos llamar integridad. Verso 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. La importancia de la enseñanza de este verso es no dejar al recién convertido solo con su salvación, sino que podemos irlo llevando al servicio del Señor. Y para ello Pablo muestra su testimonio como inspiración. Tanto los tesalonicenses, quienes podrían juzgar las acciones de Pablo, como Dios, que podía conocer sus motivos, eran testigos de lo genuino de su conducta, que era santa, donde se refiere a lo puro de su relación con Dios. También era justa por su integridad moral, e irreprensiblemente, sin falta, sin defecto, irreprochable. Dice: con vosotros los creyentes, termina diciendo el verso, porque solo los fieles pueden juzgar a los fieles. El juicio de los no creyentes suele ser muy parcial para ser tomado en cuenta. Punto B. El mensaje de un ministro fiel gira alrededor de la fidelidad a Dios. Verso 11. Así como también sabéis de qué modo como padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo en este verso se asemeja al padre encargado no de alimentar,
sino de educar a sus hijos con la exhortación, que era invitándolos a actuar con decisión, 1 Tesalonicenses 2:3, y a consolar, a animarlos, a ayudarlos, a tranquilizarlos, 2 Corintios 1:4. Todo creyente merece ser exhortado y luego consolado. En 1 Corintios 14:3, cuando se regulan los límites del don de profecía, se enseña que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que Pablo estaba cumpliendo con la palabra. Verso 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El buen testimonio que portemos ante los hombres es el producto de la luz de Cristo que esté en nosotros. Primera de Juan 2:6 establece que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Mateo 5:16, Cristo nos enseña que cuando los hombres ven en nosotros las buenas obras, glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. La motivación para andar como es digno del Señor, santos, justos e irreprensibles, es su llamado a su reino y gloria. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las 3 características de la conducta de Pablo y sus colaboradores? Reflexión. Al estudiar este tema, podemos decir que para Dios la pureza de vida va antes que el trabajo en la obra, y así nos lo da a conocer en su palabra. La forma de lograr un carácter íntegro que pueda manifestar ternura y fidelidad se da de una comunión íntima con el Señor. Por eso te invito a que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Seguimos la próxima semana con la necesidad de un carácter dócil. Bendiciones.